Buenas noches, hermanas, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de estudio de la Biblia en el Grupo San José, pero como habíamos adelantado, vamos a hacer un pequeño gran cambio en la manera de trabajar. Hemos efectuado ya con los más antiguos, primero una gran introducción a la Biblia, y luego, durante buen tiempo, hemos ido revisando la Biblia libro por libro. ¿Cuál es la intención ahora? Es hacer como una tercera gran etapa, es hacer un análisis de temas, ¿no? Como ya tenemos la base de nuestra Biblia, ya la conocemos, ya nos es familiar, reconocemos uno y otro libro, pero creo que el ejercicio que empezamos hoy jueves, 23 de febrero, y de aquí para adelante, va a ser muy enriquecedor en el sentido de abordar temas centrales, ¿no? Entonces, el primero que les propuse, la pasión de Jesús. Justamente, hermanos, miren, el tema salió como porque es un tema tan importante, pero ayer, miércoles, en la misa de miércoles de ceniza, me vino una idea muy fuerte y muy clara, en el sentido de que el tema está súper bien escogido, porque les digo, no me había dado cuenta, y puede parecer obvio a estas alturas, ¿no? Pero ayer, miércoles de ceniza, dábamos inicio a la preparación de la Semana Santa, ¿no? Y entonces empezamos la Cuaresma, la preparación de la Semana Santa. ¿Y qué? No debemos decir nunca que se celebra en Semana Santa, no, no se celebra, pero ¿qué se conmemora? Se recuerda. ¿No? ¿Qué se conmemora? Se conmemora justamente la pasión de Jesús. Miren, o sea, casualidades al final, hermanas, hermanos, no existen, pero qué linda coincidencia, qué linda coincidencia. Estamos en nuestro grupo de estudio, empezando el día de hoy con el estudio ya cruzado, amplio, y espero que haya mucha participación en este tema de la pasión de Jesús. No tenemos que agotarlo hoy día. Hoy día comenzamos, pero si se acaba, se acaba y definimos un tema próximo. Pero si no se acaba como yo creo, tranquilamente podemos tomar la siguiente y las sesiones que sean necesarias para profundizar en este tema que es fundamental. Yo les preguntaría para comenzar, miren, no he preparado en esta etapa, la pantalla es la que vemos, salimos varios de nosotros y no creo que ven lo mismo que yo, una parte de la pantalla con algunas caras y la otra parte, la pasión de Jesús, donde de la Biblia se toca, Grupo de Estudios San José, y la fecha. ¿No? Espero que vean lo mismo que estoy proyectando. ¿No? Entonces, hermanas, hermanos, empecemos por el principio. ¿Qué sentido tiene hablar de la pasión de Jesús? ¿Quién se anima? Manolo, no hemos hecho la oración de entrada. No, éramos poquitos, estaba esperando que sean un poco más, ¿no? Si quieres, hagamos eso y como que van calentando. A ver, alguien que se ofrezca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo,
Haznos dóciles a tu espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Tita. Entonces, hermanos, retomamos el tema. Decíamos, ayer miércoles de ceniza, inicio de nuestra preparación para la Semana Santa. En esta fiesta se conmemora la pasión de nuestro Señor. Y miren cómo no digamos la casualidad, les decía, pero esta feliz coincidencia de podernos preparar, espero que con profundidad, para vivir la Semana Santa. Y entonces empezamos, ¿no? Les decía, y quedó la pregunta planteada. ¿Qué sentido tiene que dialoguemos sobre la pasión de Jesús? ¿Quién se anima? Magdalena, sí, adelante. Sí, yo creo por el momento es muy bueno porque oportuno porque es el inicio de la cuaresma, el cuaresma donde uno está meditando más sobre todo el camino de Jesús, toda nuestra fe y yo creo que la pasión es el punto máximo de todo su camino de Jesús y el punto donde está realmente demostrando quién es y todo su modo de enfrentar el malo del mundo, su modo de enfrentar el sufrimiento, la injusticia, la muerte, y nunca abatirse del camino recto. Y esto ha sido un punto que ha sorprendido también a sus discípulos, quienes en un momento han sido confundidos y han huido cuando han visto que ha sido presto y va a ser ejecutado. Y por eso creo que es un momento que más sorprendente y más típico del camino y después de la enseñanza del Jesús, quien enseña tras su vida y su pasión un camino para todos, que la justicia y la verdad nunca se deben esconder ni de miedo ni de sufrimiento y que vale la pena porque Él nos está esperando, nos está preparando eh, la acogida para la vida eterna. Esto Gracias, Magdalena. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? En la Sí, misma pregunta. sí, Manolo. Adelante. En la pasión de Jesús, que es el paso del Señor en la época de Egipto, es el paso del Señor en esa época. La debemos ver, lo debemos ver todos, no como 40 días de tristeza o de abatimiento o de luto, no. Son 40 días de preparación, pero una preparación que nos debe llevar a ser totalmente agradecidos con el Señor. El Señor eh, se dio por nosotros para que nosotros podamos ser redimidos del pecado, nos regaló su identidad, la identidad de hijos de Dios.
todo eso fue durante el inicio de la pasión de Jesús. Entonces nuestra actitud debe ser una actitud de alegría, de inmenso amor y de mucho agradecimiento por todo lo que el Señor Jesús nos regaló a cada uno de nosotros. Oh, bien, Tita, yo gracias. podría tomar la palabra. Buenas noches. Adelante. Buenas noches con todos. Bueno, la pregunta que mencionó el hermano, ¿qué sentido tiene hablar de la pasión de Jesús? ¿Qué sentido particularmente en lo personal tiene para nosotros, sobre todo, reflexionar profundamente la agonía de Jesús como hombre y como hijo de Dios? Saber la magnitud y la dimensión que tiene de todos los aspectos, porque a veces vemos solamente un lado, de repente como la iglesia lo da como una ceremonia, pero deberíamos profundizar el verdadero sentido que tiene el ser hijo de Dios, el que vino a salvarnos del pecado, la agonía. Eso es una etapa para nosotros de reflexionar profundamente y no pasarlo como un acto nada más de parte de la Iglesia Católica, ¿no? Eso es lo que yo puedo opinar. Gracias, Milagros. Gracias y bienvenida al grupo, ¿no? Recién te has incorporado. Sí, Bienvenida. muchas gracias. Recién me incorporé el día de hoy. Muchas gracias por permitirme estar en este curso. No, imagínate, encantados, ¿no? Encantados. Gracias. Gracias por tu participación. ¿Quién más? Acá, a ver, revisando las manitos, ¿está a gusto? Adelante. Buenas noches a todos. Sobre el sentido de la pasión de Jesús, creo que tiene que ver mucho con la redención de nuestros pecados y con la adopción filial de nosotros como hijos adoptivos de Dios, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con el amor profundo que es el dar la vida por otro, ¿no? Aquí está como se muestra en el Evangelio, no hay mayor amor que el que da la vida por otro. Y Jesús dio la vida por todos nosotros sin tener ninguna culpa, porque hay casos en nuestra vida donde nosotros podemos, o alguien que puede ofrecer la vida por otro, pero está involucrado o tiene alguna culpa o ha hecho algún mal. Jesús no tuvo ninguna culpa, ningún pecado y sin embargo sacrificó todo por nosotros. Entonces ese es el amor más grande que se muestra y lo vemos a través de la pasión, todo lo que tuvo que sufrir, todos los padecimientos para la redención de nuestros pecados. Bien, Augusto, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Por favor. Presente, Emiliano de Paita. Adelante, Emiliano, te has ido de sur a norte. Disculpa, estoy con mi celular acá en el puerto de Paita. Sí, he tratado de revisar los cuatro paralelos, los cuatro evangelios. Diría que desde la parte final, la pasión es la parte final de su enseñanza, de sacrificio, de milagros, de signos. Entonces la pasión es la parte final, donde Lucas 22, en el versículo 34 y siguientes, en la parte final ya de su gran anunciado, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben. Ese es un punto muy importante y que varias veces en el Evangelio, de que debemos perdonar a nuestro enemigo, inclusive. Pero ahí está el ejemplo de Jesús, ¿no? que nos dejó esa enseñanza para poder nosotros tener un espacio a la derecha del Padre, pues tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Eso sería mi participación. Ya, Emiliano, muchas gracias. Gracias por el aporte. ¿Alguien más?
con toda confianza. Manuel Pablo, buenas noches. Sí, Julia, Sí, adelante. bueno, realmente para todos los católicos, esta parte de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo es como un sentir dentro de nosotros que hay un ser tan grande, un Dios de todo poder, que nos concedió esa gracia, ese don, esa entrega absoluta de su vida, pasando tanto dolor, tantísimo dolor, para poder ser salvos, es decir, para ser redimidos. Bueno, nosotros como católicos nos sentimos completamente como reconocidos ante tanta grandeza y ante tanto amor. No podría dimensionar la gratitud, la correspondencia, el amor, definitivamente que es algo que no lo podemos dimensionar. Algún día tal vez podamos, cuando estemos frente al grande, al todopoderoso, pero ahora nos inunda, nos invade la grandeza de ese amor hacia toda la humanidad. Ese es mi aporte. Ya, Julia, muchas gracias. Gracias a Julia, gracias a todos los que están interviniendo, ¿no? Y estamos como calentando motores en torno al tema y les planteaba la pregunta como de fondo. ¿Qué sentido le encontramos a la pasión de Jesús? Tremendo tema. Bueno, para mí la pasión de Jesús es como el broche de oro que Dios nos pone al venir como un ser humano nuevamente al mundo, a redimirnos del pecado, a enderezar nuestros caminos perdidos. Entonces a mí la pasión es la enseñanza más grande que Dios nos da, cuál era la misión por la cual había enviado a Jesús a este mundo, a enderezar nuestros caminos y a dejarnos lecciones precisas, como hemos podido aprender en toda esta lectura de la pasión de Jesús, de cómo Él que se regresa al Padre, cómo es que nos va a dejar al Espíritu Santo para nosotros tener una conexión con Dios, que el Hijo también es el Padre, o sea que todo eso es una gran enseñanza que nos ha dado, y en la pasión es donde podemos ver toda esa lección que nos da Dios para enseñarnos cuál es la misión que Él había tenido al enviar a Jesucristo al mundo, ¿no? Bien, Lucy, muchas gracias. Miren qué lindo cómo vamos sumándole a la idea. Si se anima alguien más, vamos a hacer la reunión un diálogo. Como les adelantaba, ya no vamos a leer, salvo que alguien quiera leer un versículo particular, pero no vamos a leer, vamos a dialogar todos. Entonces acá, alguien más que quiera, por favor, adelante. Manuel Pablo, yo quería Sí. intervenir. Ana, adelante. Tú preguntas cuál es el sentido de estudiar o de dialogar sobre la pasión de Jesucristo. Creo que nosotros ya con tanto tiempo de participación y estudio de la Biblia del Nuevo y Antiguo Testamento contigo, habiéndolo revisado, repasado, es tiempo ya que como cristianos conozcamos el verdadero sentido de la pasión de Cristo, que fue derramar su amor por nosotros al redimirnos en la cruz.
Yo creo que ese es el gran sentido que nosotros como cristianos debemos entender y además de entenderlo, de anunciarlo, de comentarlo con otras personas que no tienen la misma suerte que nosotros de ese estudio de la Biblia tan detallado. Esa es mi participación, señor Pablo. Bien, bien. Gracias, Ana. Hola, buenas noches. Soy Rita. Rita, adelante. ¿Cómo estás? Bueno, este es un tiempo de reflexión realmente, ¿no? Una reflexión a un Dios de amor que dio todo por nosotros. Un Dios que pasó por una pasión realmente sin, como decía Augusto, sin ser culpable de nada, ¿no? Lo dio todo por nosotros. Y tenemos que reflexionar en el amor que Él nos da, en esa pasión, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y cómo nos comportamos con los demás, ¿no? Con nuestros hermanos. Porque como Él es un Dios de amor y nos ha dado tanto y nos sigue dando pruebas de tanto amor. Y, el mejor regalo fue la pasión, ¿no? La pasión que Él tuvo, la muerte que tuvo en la cruz por nosotros. Y como Él dice, al final dice que nos perdonemos unos a otros y que realmente el amor que debemos darle que nos da, también le debemos dar a los demás, ¿no? Esta reflexión no solamente lo tenemos que llevar estos 40 días, sino durante toda nuestra vida. Porque yo me he apasionado con las cosas que he estado leyendo, en verdad yo también soy nueva. Y en verdad que me he quedado sorprendida de cada cosa que he ido buscando y es como un rompecabezas que vas armando y en verdad que aprendes y te llenas del Espíritu Santo. Yo estoy más que agradecida con este curso y contigo porque realmente nos hace reflexionar sobre cada cosa y esto es un alimento para el alma realmente. Gracias, Rita, qué lindo. Esa es la intención, esa es la idea, ¿no? Que compartamos entre todos, que somos hermanos en la fe y que tratemos de comprender más la palabra y con una intención que es fortalecer nuestra fe. Que nuestra fe que ya existe sea más fuerte, más clara. Bueno, y entonces en esta línea yo los invito a dar un pasito más, miren. Porque cuando hablamos de la pasión, me viene, esta mañana pensaba bastante en el tema que íbamos a dialogar esta noche y me vino a la mente una idea, se las planteo. Tenemos nuestro Antiguo Testamento y tenemos que en el Antiguo Testamento, específicamente con Moisés, Dios Padre da una instrucción clarísima al pueblo de Israel. Una instrucción que se traduce en mandamientos, ¿no? Una instrucción, una enseñanza que se traduce en leyes. Y eso nos queda claramente marcado. Algunos que llaman los 10 mandamientos, otros que insistimos un poco más, que no son 10 sino 613, pero ahí, al final de cuentas, apuntamos a lo mismo. Si Dios Padre, a través de Moisés, se comunicó con el pueblo y por ende con nosotros, entonces, ¿no alcanza eso? El Señor se comunicó. El Señor se comunicó y aparece el concepto de su enseñanza traducida en lo que llamamos la ley de Moisés. La ley de Moisés, algunos simplifican el decálogo, los 10 mandamientos. Pero les digo, hermanos, hermanas, si ya se dio eso, ¿qué necesidad de más? Ya Dios habló.
Y a Dios nos indicó cómo espera que vivamos. Entonces, ¿qué necesidad había de todo este rollo de la pasión? Lo planteo simplemente como tema, no estoy negando ni afirmando nada, solamente planteo el tema y lo trato de poner en términos de que origine algunas respuestas de ustedes. Augusto, siempre el primerito que levanta la mano. No. A ver, Augusto, adelante. Bueno, yo creo que Dios en cierto momento de la historia juzgó que el pueblo de Israel y por ende toda la humanidad ya estaba preparada para expandirle el mensaje que había dado inicialmente a Moisés, ya profundizando más en el amor, en el sacrificio por el otro, ya no un amor solamente por alguien de tu pueblo, sino incluso hasta por el enemigo, es decir, expandir el mensaje original y lo hizo precisamente en un momento en donde el Imperio Romano había dominado gran parte del mundo, donde la lengua latina se estaba expandiendo, donde era el momento propicio para que el Evangelio se vaya extendiendo alrededor del mundo de manera más fácil. O sea, Dios buscó el momento propicio y lo hizo en el momento justo que debía ser. Por eso Él vino al mundo por medio de Jesucristo para en ese momento preciso ampliar el mensaje y para salvarnos del pecado. Ok, Augusto, gracias. Entonces, eso da pie a una siguiente pregunta. Y es, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Dios mismo se encarne? Disculpen ahí, no quiero generar debate en eso, ¿no? Pero para mí no es tanto decir Dios mandó a su hijo, ¿no? No, es Dios que se encarna, se hace hombre, pone su morada entre nosotros. ¿Qué necesidad había de eso? Augusto lo ha tocado, pero quisiera invitarlos a todos, ¿no? Diana, adelante. Buenas noches. Claro, con relación a los mandamientos que tú has hablado, los mandamientos eran para Dios y a los hombres les daba como un camino de amor. Primera vez que decía Dios a los hombres qué era lo que le gustaba, qué era lo que le complacía. Exactamente, ¿no? Pero eran imposibles de hacerlos. Y él tiene palabra y lamentablemente Israel siempre los incumplía. Y como tenían muchos de ellos, o sea, se tenía que cumplir, el único que podía cumplirlo era Dios, era, era es que acá venimos con la parte trinitaria, ¿no? Porque en Juan dice, ¿no? Y porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para Sí, que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, asumió nuestra humanidad para poderla cumplir, porque tenía que redimirnos de esta forma, no de una forma angélica, no como un mensajero, no de esa forma, sino que tenía que cumplir los mandamientos y todos nuestros pecados valían pues la condena de morir, ¿no? Y ahí viene lo del pregón pascual, ahí que me encanta, y que dice que, oh feliz culpa, que diste la vida por el esclavo, ¿no? A tu hijo por el esclavo. O sea, qué amor por un pecador como nosotros. Dios vio que quería salvarnos y dio la vida. O sea, dio a su hijo Jesucristo. Ahora, nosotros ya sabemos de la claro, Trinidad y sí. eso No, no, es por eso digo, eso en nuestro propio está concepto. bien y nos Sí, entendemos perfectamente. exacto. Sí, Entonces, Diana. y la pasión es ese punto importante que toda la creación esperaba, porque era la reconciliación, ¿no? de toda la creación con Dios, ¿no? Y eso ha sido el culmen de todo, como decía el hermano, ¿no? El broche de oro, y es el amor de Dios, ¿no? Que se Claro. demostró allí, ¿no? Ujú.
Claro. Miren, estamos de acuerdo, pero yo repregunto y fastidio para que le quede claro a toditos. En este momento somos 23 y habrán varios más que le escuchen en la grabación, que por algún motivo no pueden estar conectados, pero por eso yo insisto en el tema. El Señor se había manifestado claramente a través de las enseñanzas, preceptos, mandamientos, y nos había quedado como ley. ¿Por qué fue necesario que se encarne y que luego sufra la pasión, pero que se encarne? ¿Qué necesidad de encarnarse? Entonces estamos calientitos, ¿no? Cerquita, cerquita, cerquita. Creo que Milagros quiere comentar. Manuel Pablo, sí, Sala. pero, Milagros, adelante. sí. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué considero que Dios se encarnó como hombre por el amor que nos tenía? Por el amor y para manifestar, no solamente considerarse como un Dios todopoderoso, porque lo pudo haber hecho en su primera etapa, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas y a través de todas las manifestaciones que conocemos del Antiguo Testamento. Sin embargo, Él lo realizó principalmente por el amor y porque no era suficiente, creo que para el hombre, llegamos a ese extremo, el, el, el escuchar, el tener el mensaje, ¿no? Sino era suficiente, creo que para el hombre tenía que verlo, ¿no? Y para que eso formara luego la fe. Eso creo que considero que fue por el amor y encarnarse para que el hombre, por el hombre, en realidad, ¿no? Para que lo crea tal como es. Sí, En el Milagros, trino. está claro. Está claro, muchas gracias. Estaba también, creo, Atala. Presente, Emiliano. Buenas noches, ¿Y soy Atala Atala. primero? Sí. Sí, Manuel Pablo. Yo considero que la pasión de Cristo es una forma de enseñarnos cómo debemos de seguir a Dios, lo que nos dio a su Hijo como prueba de ese amor. Y esa enseñanza debemos de seguirla, y la forma más clara de cómo debemos de seguirlo, ¿no? Con sus enseñanzas, con su amor a Dios, amor al prójimo, al enemigo. Esa es la forma que debemos de seguir hasta cuando estemos en este mundo, en esta vida por cumplir, ¿no? Para mí esa es la forma de que Dios demostró su amor por todos nosotros. Es un seguimiento, es un ejemplo que Él nos ha dado. Bien, Atala, gracias. Bien. Y a ver, terminamos esta rueda con Emiliano. Sí, muchas gracias. Sí, hemos revisado el comportamiento de la humanidad en el Antiguo Testamento y ya hemos visto de que a pesar de las 613 reglas, pues la humanidad no caminaba rectamente. Había mucha corrupción, prostitución, etcétera, pero como nuestro Dios creador es amor, tuvo que encarnar a la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la segunda persona se encarnó para enseñarnos que la vida en realidad es amor, pero tenemos que cargar nuestra cruz, porque la vida matrimonial y cualquier vida es una cruz, pero tenemos que seguir una sola regla. ¿Cuál es? Amor, ama. O sea, como usted dijo, que se escribe ya no las 613 reglas, sino una sola y se escribe con 3 letras. A-M-A, ama, amor. Ese es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Muy oportuno. Manolo. Entonces, ¿sí? A ver, una última para continuar. Sí,
Tita, Ah, creo. no, la ley de Moisés, 613 mandamientos, llegó un momento en que sometía, agobiaba tanto a los hombres, y esa no era la idea por la cual fue dada, ¿no? Entonces, el Señor quiere venir, Jesús vino a mejorar esa ley, a mejorar ese agobio que tenían de cumplir las 613 mandamientos, pero al pie de la letra. Pero no lo podía venir a mejorar, no anularla, sino a mejorarla como Dios. Tenía que venir al mundo como hombre, porque de lo contrario se hubiera podido decir, bueno, tú lo puedes hacer porque eres Dios, pero una cosa es muy diferente cuando estamos al mismo nivel, somos, o sea, como hombre. Eso es lo que creo yo que eh, sucedió para que Jesús viniera y se encarnara como hombre en este mundo. Ujú. Gracias, gracias, Tita. Y a ver, acá es la manito de Julia, ya ahí sí última para avanzar y luego otra ronda de intervenciones, ¿no? A ver. Gracias, Manuel Pablo. Bueno, Adán falló, desobedeció y fue arrojado del paraíso. Y con la venida de nuestro Jesús, nos devolvió a entrar al reino. Y fue necesario ese sacrificio. Ya, estás dándole otra mirada interesante. Muy interesante mirada, ¿no? Adán trajo el pecado del mundo por un solo hombre. Vamos a leerlo luego, ¿no? Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y un solo hombre nos va a liberar del pecado. Adán y Jesús. El nuevo Adán. Así es. ¿Tú querías, Rita, y veo que has encendido tu micrófono? Sí, en verdad estoy escuchando en lo que has dicho. ¿Por qué se encarna en verdad Jesús? En verdad que el pueblo era muy pagano y no comprendía mucho lo que Dios quería, ¿no? El pecado era, digamos, la- mm, era por lo que de una u otra manera tenía que venir Cristo, ¿no? Porque al pecar Adán necesitábamos que hubiera otro que supliera de una otra manera eso. O sea, el nuevo Adán para mí es Jesús, el que viene de una u otra manera a salvarnos, a ver, no a abolir, sino a mejorar a redimirnos de una u otra manera para tener un mejor camino, ¿no? El camino que él siempre ha querido dar, que es el camino de amor. Ujú. Bien, Rita, gracias. Es esto. Sí, gracias. Entonces, miren, estamos construyendo y el tema ha tomado una vertiente adicional y han introducido el concepto de el pecado introducido en el mundo por Adán y redimido por Jesús. Un buen punto. Pero miren, entre Adán y Jesús está Moisés. Y Moisés, en esta relación tan especial con el Señor, recibe de parte del Señor instrucciones claras. Le dice, enseña a mi pueblo todo esto que te voy a decir. Yo quiero que ellos vivan de esta manera. Entonces, cuando nosotros revisamos que lo hemos compartido, y nuevamente si hay algunos hermanos nuevos y no lo tienen, me avisan por el WhatsApp interno y yo les hago llegar, pero estos 613 preceptos, que son la relación completa de los mandamientos,
están casi mitad y mitad. Mitad son prohibiciones, pero la otra mitad son propositivos. Y todos juntos lo que marcan es cómo espera el Señor que vivamos. Y el Señor ya lo había revelado. Por eso insisto bastante en mi pregunta, que claro, están acercándose muy bien a la respuesta, pero para que no quede ninguno con duda, les digo, ¿no? Entonces, esta pasión de la que estamos dedicándonos, a la que nos estamos dedicando el día de hoy y que va a ser motivo de la conmemoración de la Semana Santa, esta pasión, ¿qué sentido tiene? Es que Dios encarnado, es que Jesús, verdadero hombre, pero verdadero Dios, sufre la pasión. ¿Y qué sentido tiene? Y entonces quería rematar la idea para avanzar. Y quiero rematarla con una idea clarísima. Y no es idea mía, yo sería pues un genio, ¿no? La idea la planteó el propio Pablo. Lo conocemos a veces como San Pablo. Yo le digo Pablo con más familiaridad. Tremendo personaje de nuestra fe. El verdadero fundador del cristianismo, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a responder Pablo a esta inquietud hace 20 siglos? Hermanos, una respuesta contundente. Y él dice, efectivamente, Pablo, imagínense, no niego que el Señor se comunicó a través de Moisés con el pueblo. No niego que a través de Moisés el pueblo ha recibido del Señor todo lo que el Señor espera que sean sus normas de vida, lo que pueden y no deben hacer. Pero, Pablo dice, eso no es suficiente. Un poco creo que estuve escuchándolos a todos. Me parece que Milagros mencionó algo así, pero en fin, hemos estado cerca todos, ¿no? Es que no es suficiente. Ya había una ley. Repito por enésima vez, una ley que es producto de la enseñanza que Dios transmite a través de Moisés al pueblo. Ya hay una ley. En nuestro catecismo y en nuestra iglesia lo conocemos como los 10 mandamientos. Pero en la cultura y religión judías, nuestros hermanos mayores lo conocen como 613, no 10. No nos vamos a pelear por eso, porque cuando leemos los 613 no podemos estar más de acuerdo con casi todo. Algunas cositas ya hemos superado. Por ejemplo, los alimentos prohibidos o el tema de la circuncisión, pero mucho sigue siendo vigente. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que esa ley, que es la forma en que Moisés traduce al pueblo la enseñanza del Señor, el pedido del Señor de cómo vivir para estar cerca de Él, eso, dice Pablo, repito, no es suficiente. ¿Y dónde lo dice? Si quieren tomar nota, miren la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Ya estamos ya sueltos, ya no estamos en un solo libro, vale ir para aquí, para allá. Entonces, les doy esta cita. Gálatas 2:21. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas 2:21? Y lo leo a la letra. Bueno, en la traducción de la Biblia, el pueblo de Dios, el libro del pueblo de Dios, dice, comillas, si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Cierro comillas. Miren lo que escribe Pablo. Si la justicia viene de la ley, Cristo murió inútilmente. ¿Qué tal fuerza de argumento? Enorme. Ahí está en la Biblia y quizá nunca hemos reparado. Miren lo que está diciendo Pablo. O sea, ¿para quién acepta en este mundo que la justicia viene de la ley?
que la justicia viene del cumplimiento de la ley. La justicia, entiéndase, y sobre todo lo digo para los hermanos nuevos, ya lo hemos hablado, pero la justicia entiéndese como la salvación, para no complicarnos. Entonces podemos releer esta frase de Pablo en Gálatas 2:21 y decir, si la salvación viene del cumplimiento de la ley, entonces Cristo murió por gusto. Miren qué fuerza, repito. Pero alguien de nosotros podría pensar que la muerte de Cristo fue inútil. Alguien podría pensar que la muerte de Jesús fue vana. Ninguno de nosotros. Entonces, ¿a quién se dirige Pablo? En esa tremenda frase. ¿A quién se dirige? Díganme. Si la salvación viene por el cumplimiento de la ley, entonces Jesús murió inútilmente. ¿Quién podría pensar que la salvación viene por el cumplimiento de la ley? ¿Se animan? Los judíos, los Llamados judíos. los judaizantes Los que habían judíos. entre ellos. Los fariseos. Los judíos. La respuesta exacta. Los judíos, ¿no? Sin distinguir un grupo de otro. Los judíos en general. La fe judía, la religión judía plantea eso. La salvación viene de la ley. La salvación viene del cumplimiento de la ley. Y entonces Pablo, que está trabajando en aclarar en ese momento, en el primer siglo, en la mitad del primer siglo, ahí nomás al tiempito corto de la pasión de Jesús, Pablo está desasnando a sus hermanos judíos porque él también lo es. Imagínense qué mensaje tan fuerte y cómo podían quererlo, ¿no? Podemos esperar, oye, ¿por qué esos judíos, esa mayoría judía no quieren, adoran y veneran a Pablo como lo hacemos nosotros? Miren las cosas que les dicen, ¿no? Si la salvación viene por el cumplimiento de la ley, pucha, un judío bien formado va a decir sí, es así, no es otra forma. Y ahí hay un punto de desencuentro absoluto entre el cristiano y el judío. Para el judío, nuestra salvación está en función de que cumplamos la ley. Y como han dicho bien, porque ya ustedes han intervenido y estamos tomando las palabras que han dicho varios de ustedes con diferentes perspectivas. Pero entonces, esa ley no era suficiente. Esa ley no era suficiente. Esa ley es como, en el ejemplo que pone el propio evangelista Juan, era como tinajas de piedra. Y como la piedra es dura, rígida, fría, ¿no? Entonces, Jesús viene con la gracia, como han señalado varios de ustedes muy bien, con este mensaje de amor absoluto. Y nos pone, como también dijeron ustedes, este mandamiento nuevo, que resume todo, y que conocemos como el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo les dejo, dice Jesús. Y prácticamente es como que nos dijera cuando lo leemos más, este mandamiento reemplaza todo. ¿Y cuál es este mandamiento? Que se amen unos a otros, que se amen entre ustedes. ¿En qué nivel? En el nivel que yo los he amado. Tremendo nivel, enorme y absoluto. Ese es Jesús. Y eso es lo que Él trae. Entonces, si la ley ya estaba clara, ¿para qué se encarnó Dios? ¿Para qué Jesús sufre la pasión? ¿Para qué da su vida por nosotros? Como dice Pablo, hubiera sido un sacrificio inútil.
pero no fue inútil. ¿Por qué? Porque, repito, porque la ley que ya estaba establecida, que es el Antiguo Testamento, a quien Jesús defiende. Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley de los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Eso lo hemos leído en el capítulo 5 de Mateo, ¿no? En el Sermón de la Montaña. ¿Estamos, hermanos? Entonces, la ley no es suficiente. Es necesario algo más. Y ese algo más es enorme. Y ese algo más es lo que trae a Dios a encarnarse, a hacerse hombre como nosotros, a poner su morada entre nosotros, ¿no? Y entonces tenemos la figura de Jesús, de quien la Iglesia nos enseña a reconocer como verdadero hombre, pero también como verdadero Dios. Y esto es lo que estamos apuntando a conmemorar en esta pasión de Jesús, ¿no? Esto es el gran tema detrás de la Semana Santa que estamos empezando la preparación. Repito, ayer ha sido miércoles de ceniza, el primer día de esta cuaresma, apuntando a ese hecho fundamental. Hasta ahí entonces, ahora demos un pasito más, hermanos. Manuel Pablo, una preguntita. Con lo que tú estás diciendo, es de que, dice, el sentido de la pasión que se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, es para que venga el Espíritu Santo y nos traiga la gracia santificante. ¿Ese es el motivo ulterior? No, eso no lo dije yo, pero sí está bien dicho, ¿no? No, Jesús viene a completar es, si quieres. Claro. Hay Pero una es enseñanza, un regalo que viene, ¿no? hay una enseñanza de Dios al pueblo, que inicialmente es del pueblo de Israel y que luego, diríamos en términos modernos, Jesús internacionaliza, porque lo que era el mensaje del pueblo elegido, como la nación judía, Jesús dice, sin decirlo, pero es que la práctica ha sido esta, no, yo vengo a internacionalizar esta oferta de salvación. No es una oferta para una nación, sino para todas las naciones. Y mi pueblo no es solamente el pueblo de Israel, y en todo caso el nuevo Israel, la nueva Jerusalén, toda la comunidad de creyentes. Tremendo mensaje de Jesús, ¿no? Entonces, tiene que ver también con lo que dices, Diana, ¿no? Pero es esto. Dios completa su enseñanza a los hombres. Había habido una primera parte tan importante con ese mensaje a través de Moisés, pero no es suficiente. Y entonces, como dice nuestra Biblia, llegada a la plenitud de los tiempos, el Señor se encarna, se hace hombre, pone su morada entre nosotros. ¿Para qué? Para todo lo que hizo, para todo lo que enseñó como camino. Pero entonces esto es lo que yo quería dejarles un poquito claro, digo en el ánimo de fortalecernos, ¿no? De fortalecernos. Entonces, si damos un pasito más en esta misma línea, estamos hablando de la pasión de Jesús, que diríamos empezó en el rito de la iglesia ayer con la misa de miércoles de ceniza, pero la pasión es parte de una circunstancia más grande, de hecho, y no podemos separar una de la otra. Y ahí vamos a estar todos de acuerdo, porque tenemos que hablar de pasión, muerte y resurrección.
¿no? En la pasión no termina todo. Si no, nos ponemos a llorar todos, nos ponemos de negro y un tremendo luto. Pero la pasión de Jesús que termina ese viernes a las 3 de la tarde en que Jesús fallece en la cruz, se completa el domingo cuando al amanecer María Magdalena va al sepulcro y lo encuentra vacío, y lo que vamos a recordar luego. Porque ahí quiero invitarlos a ver cómo narran estas cosas uno y otro evangelio. Si es igual, si es diferente. Pero miren, entonces la pasión es el título general, digamos, pero dentro del concepto de pasión hay uno más importante, que es que ese Dios hecho hombre, que sufre la pasión y que muere en la cruz, resucita al tercer día. Y entonces, hermanos, como sabemos, el hecho central no es la pasión misma, lo que Jesús sufre. El hecho central es la resurrección. Y es el momento central de nuestra fe, y es ese domingo el principal domingo de la vida cristiana. Es el día que tenemos que celebrar realmente, ¿no? Si a ti te dicen, oye, en tu vida, ¿cuál es tu día más importante? Y te dices, mi cumpleaños, ¿no? O si no, alguien diría, no, el día de la madre. Alguien muy patriota, el día de fiestas patrias. Y a un cristiano, ¿cómo respondería? ¿Cuál es el día más importante del calendario para ti? Y debemos decir, el domingo de de resurrección. resurrección. Claro. Y el domingo de resurrección es parte de este tema grande de la pasión. Entonces, cuando hablamos de pasión en términos genéricos, realmente estamos incluyendo la pasión misma, la muerte y la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ir pasito a paso, y les digo, si es que el día de hoy no terminamos el tema, no importa. Podemos tomarnos de aquí hasta el domingo de resurrección. Hay varias semanas que nosotros mismos podemos aprovechar en la medida en que sea necesario, y profundizar con apoyo de la Biblia y de los 4 evangelios todo lo que sea necesario para de verdad dominarlo, ¿no? Entonces yo les preguntaba, hermanos, y era ya la invitación como la hice, y era, por favor, revisemos los 4 evangelios en los capítulos indicados que están ahí en lo que proyecto, ¿no? Marcos, capítulos 14, 15 y 16. Mateo, capítulos 26, 27 y 28. Lucas, capítulos 22, 23 y 24. Y Juan, capítulos del 13 al 21. Claro, si uno dice, oye, bastante nos has dejado leer, pero ¿sabes? Eso lo hemos hecho ya con casi todos, porque hay algunas personas nuevas, pero con casi todos lo hemos hecho en su momento, uno por uno, línea por línea, lo hemos conversado. Y de lo que se trata ahora es de juntar eso en una sola mirada integral. Miren, a este nivel una reflexión rápida, mirando los capítulos que les he recomendado, que está la pasión de Jesús. Hay una cosa que se nota, y seguramente ustedes lo están viendo una vez más, y es que de Marcos, o mejor dicho, del Evangelio según Marcos, les he recomendado 3 capítulos, los 3 finales. Del Evangelio según Mateo, los 3 capítulos finales. Del Evangelio según Lucas, los 3 capítulos finales. Pero del Evangelio según Juan, hermanos, 9 capítulos, que van desde el 13
hasta el final. ¿Qué pasó? ¿Me chispoteé? ¿Qué pasó? Y la respuesta es bien clara, así para que tengamos las cosas, les digo, hermanos, como que 2 y 2 es 4. Es que Juan le da a la pasión mucho más espacio, mucho más, y da detalles y da elementos que no están en los otros 3 evangelios. Si ustedes en el repaso que han hecho y que pueden seguir haciendo, porque el tema, digo, no lo agotamos hoy, y para el siguiente jueves, denle otra mirada, van a notar cuántas similitudes, pero también algunas diferencias, entre la mirada de Marcos, la de Mateo y la de Lucas. Pero Juan va mucho más allá. No sé si lo han notado, a ver, les doy la palabra, sin entrar en detalle, porque vamos a tener tiempo de entrar así uno por uno en las cosas, pero a este nivel de primer golpe de vista, si alguien quisiera compartir, comentar. Les decía, los evangelios según Marcos, Mateo y Lucas, lo que conocemos como evangelios sinópticos, cada uno le dedica 3 capítulos a la pasión de Jesús. Juan, el evangelio diferente, el que conocemos como evangelio espiritual, le dedica 9 capítulos. ¿Han podido notar entonces a este nivel primero general similitudes y diferencias entre los 3 sinópticos? Porque con Juan es evidente, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos a los 4 evangelios y les pregunto, ¿los 4 hablan de Jesús en Getsemaní sudando gotas de sangre? ¿Los 4 hablan de esto? ¿O alguno habla de esto? ¿O 2 o 3? ¿Quién se ha percatado, por favor? Yo lo que vi es que Mateo, Marcos y Lucas hablan, y Juan solo un versículo, que Juanina, es tú el dices, a 18. ver, O sea, Juanina, yo, tú dices que Jesús suda gotas de sangre, ¿lo has encontrado en Marcos, Mateo y Lucas? no, o sea, sencillo decía la oración de Jesús en Getsemaní, Mateo, Marcos y Lucas hablan, pero poco, pero es Juan, no, porque Juan, no, solo es un versículo que dice Juan sobre No, pero la pregunta no es esa. La pregunta, les digo, para fijarnos en detalles, es como cuando nos ponen esas figuritas, ¿no? Y ponen una escena y dice, a ver, encuentran las diferencias, ¿no? Y por ahí hay una peca que uno no tiene, o le falta un dedo, o le ponen un pajarito más, y tienes que tener buen ojo para notar las diferencias, ¿no? En este caso, el ejercicio que les digo, para ver quién lo tiene más claro. El punto específico de Jesús en el monte de Getsemaní, sudando gotas de sangre, ¿quién lo menciona? ¿O quiénes lo mencionan? A ver, veo Solo a Mateo. Eni, adelante. Buenas noches, Manuel Pablo. Yo he notado la diferencia que Lucas lo menciona. Lucas menciona Jesús sudando gotas de sangre. Perfecto, Eni. Perfecto. ¿Y Juan? Esa es. No, pero esa Ya. es la respuesta. Esa es la respuesta. Perfecto. Sí. Miren, ¿cómo podemos estar atentos? Entonces tenemos 4 testimonios del Evangelio, 4 testimonios de la buena noticia de Jesús.
4 testimonios de la pasión de Jesús. Y la pregunta es, ¿y son iguales los 4? Y aquí Eni nos dice, en un punto, como hay otros, en un punto como es el sudar gotas de sangre, ¿está en los 4? No. ¿Está en 3? No. ¿Está en 2? No. Solo es en 1, está en Lucas. ¿Mm? Entonces, cuando no tenemos este cuidado, como conversaba la vez pasada con un hermano del grupo, ¿no? El tema de que Jesús suda gotas de sangre lo tomamos como que es una verdad irreductible, porque el Evangelio lo dice, ¿no? Pero ¿cuál Evangelio? No es que uno valga más que el otro. Lo que pasa es que, como vimos cuando estudiamos detenidamente cada evangelio, el evangelista determinado, sea Marcos, Mateo, Lucas o Juan, tienen intenciones diferentes, propósitos distintos, un público específico, un momento que no es el mismo en el que escriben, entonces resaltan cosas, ¿no? Escriben cosas que no son exactamente las mismas. Y aquí hay una diferencita entre ellos, ¿no? Miren, a dónde Jesús derrama gotas de sudor, que son sangre, en el relato de Lucas. Miren miren Mateo, miren Marcos. Y de hecho, miren Juan, y no está. Perdón, hasta otra mano estaba, pero ya se bajó. Creo que era Augusto. No, bueno, era sobre el mismo punto, pero solo para comentar, bueno, las diferencias entre los distintos evangelios. Hay un libro que trata mucho de esto, que es Jesus and the Eyewitness, de Richard Bachman, que se dedica a ver cómo los distintos testigos oculares en los que se basaron los evangelistas, en los testimonios que ayudaron a los evangelistas para que hicieran sus evangelios, ¿no? Bueno, Marcos principalmente se basó en el testimonio de Pedro, pero hubieron muchos otros que prestaron sus testimonios para elaborar los evangelios, y debido a eso hay muchas diferencias. También los momentos oportunos, por ejemplo, en los primeros evangelios se identifica el que corta la oreja de uno de los guardias que vienen a arrestar a Jesús, no lo identifican, pero luego es identificado más adelante. Juan lo identifica como que fue Pedro. Quizás no se reveló en el momento por un tema de tratar de que los saduceos no identificara a Pedro con el que hizo ese crimen, porque los saduceos lo podían apresar. Bueno, muchas cosas en el sentido de que cada uno se basa en distinta información por las distintas épocas que fueron hechos, pero también por los distintos testigos oculares que marcaron esos testimonios, ¿no? Claro, sí, Augusto, tu reflexión vale, pero es otra vez muy genérica, ¿no? Mi temor de quedarnos en una reflexión tan genérica es que no aterricemos en cosas tan concretas, les digo, diferencias. Mira, es el cazador que está sentado sobre una roca en un bosque, figura de la derecha y de la izquierda. Y la pregunta es, ¿se encuentran las diferencias, no? Mira, acá le falta una oreja, acá le falta la pluma del sombrero y encuentras las diferencias. Así quiero jugar con ustedes, que creo que va a ser útil. Entonces, ahí tenemos una primera. ¿Alguien más ha notado a este nivel alguna particularidad? ¿Alguna así específica? Porque Manuel Pablo. hay muchas que coinciden, ¿no? Sí. Manuel Pablo, otra diferencia que yo he notado, de repente he prestado mucha atención en ciertos capítulos, versículos de estos, de los evangelios que usted nos ha dado. Entonces es que el evangelista Juan nos relata el lavado de los pies en la última cena. Los demás evangelistas
tanto Marcos, Lucas y Mateo no lo relatan, solo lo relata Juan. Es también otra de las diferencias que he podido darme cuenta, ¿no? Perfecto, Eni. Sí. Oye, a ver, tomando este punto que menciona nuestra hermana Eni, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos leer? No inventemos, pero ¿qué es lo que leemos? Es que en la última cena, Juan no lo considera. O sea, hay última cena en el testimonio de Marcos, de Mateo y de Lucas, pero con Juan no hay última cena. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente trató de profundizar otros aspectos que no habían sido tratados por anteriores evangelistas. Claro, pero no hubo última cena. Ah, no, sí, claro que hubo. ¿Quién puede tener una Biblia y abrir el capítulo correspondiente en el Evangelio según Juan? La Biblia que quieran, ¿eh? La Biblia que usen, porque al final palabritas cambian, pero el mensaje es exactamente el mismo. Yo tengo acá en la mano también y voy a ir abriendo. A ver, es el Evangelio ¿En qué según Juan. capítulo hubo? Cuando Juan nos habla, del lavado de los pies. Entonces, miren, si leemos con calma y despacito, capítulo 13, empezando desde el versículo 1. Sí. Lo que tengo acá es la Biblia de Jerusalén. Ya, a Y ver. es el capítulo 1. No, capítulo Jesús 13. lava, No, capítulo sí, 13, versículo versículo 1, 1. sí. Jesús Dice, lava los antes pies de de la sus fiesta de la discípulos. Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y dice el versículo 2, durante la cena, miren, durante la cena, esa es la última cena, cuando el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, ¿no? Entonces, sí, un poquito, dice, Jesús se levanta de la mesa, se quita los vestidos y tomando una toalla se la ciñó, se la puso a la cintura. Luego echa agua en un plato y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía puesta. Entonces, es que Juan no habla de la última cena. Claro que está hablando de la última cena, pero como dijo un poco Augusto, el énfasis en ese mismo momento de la última cena, el énfasis lo pone Juan en este acto y en todo el significado que tiene del lavatorio de los pies. Y bien decía Eni, eso, porque ella lo trajo sobre la mesa, ¿no? Eso está en Juan, pero no está en ninguno de los otros tres. Los otros tres hablan de una última cena en otros términos. Manuel Pablo, Sí, una cosita. ¿Y no será también porque el Evangelio, según San Juan, fue escrito después de los otros evangelios y él tiene la prerrogativa de haber leído la última cena en Lucas, por ejemplo, que está tan perfectamente descrita, y él enfatiza en los puntos que no han sido tratados en los otros, y lo que está bien escrito, pues no lo pone, ¿no? claro, también, de hecho, ese punto es importante. Como nos dice Diana, los evangelios se escriben en época un poquito distante. No mucho, ¿no? Tampoco no, pero se estima que el evangelio según Marcos se termina de redactar por el año 70, el evangelio según Mateo por el 80, el evangelio según Lucas por el 90 y el evangelio según Juan por el año 100. Entonces hay una diferencia, hay un tiempo
Y definitivamente Juan tiene como que un enfoque más maduro, más completo. Pero por otro lado también es que Juan está viviendo experiencias diferentes en la comunidad de cristianos, ¿no? Es un buen punto. Ahora, en esa misma línea que Eni nos hace pensar, tenemos en el Evangelio según Juan, el capítulo 14, que ya es parte también de la pasión de Jesús, y que eso no está en ninguno de los otros tres. Esta enseñanza de Jesús, ese discurso de Jesús, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y donde yo voy, saben el camino. Y sigue, ¿no? Eso precioso, donde aparece esta frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Y añade, desde ahora lo conocen y lo han visto. Y viene Felipe con su pregunta y Jesús con su respuesta, tan clara en esa misma línea, ¿no? Entonces, este capítulo 14, este discurso de Jesús, que es bastante más largo, está en el relato de la pasión en el Evangelio según Juan, pero no en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas. Y vemos en el Evangelio según Juan el capítulo 15. Miren, un poquito caprichosa la separación, capítulo 15, pero continúa, ¿no? Es el mismo discurso de Jesús. Nosotros lo podemos leer de corrido. Y Jesús dice, continuando, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, ¿no? Y continúa. Y continúa el discurso largo y dice en el versículo 18, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Y continúa. Y llegamos, hermanos, al capítulo 16, porque así está la partición, ¿no? La partición en nuestro Evangelio según Juan, pero el capítulo 16 otra vez es como caprichosito, porque si yo lo borro y sigo leyendo, es parte del mismo discurso. Entonces podemos concluir que ¿no? Es el episodio de la última cena según Juan, que se da la última cena. Y luego de la cena, Jesús da esta señal maravillosa del lavatorio de los pies. Luego, en la misma escena de la última cena, ya cenaron. Empieza con un discurso que se toma nada menos que 3 capítulos, 14, 15 y 16, que los podemos leer de un solo plumazo, aunque es largo. Y nada de eso está en los 3 sinópticos. Y luego termina el capítulo 16 y empieza lo que tenemos en nuestras Biblias como capítulo 17, ¿no? Jesús termina ese discurso y el 17 empieza diciendo: así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, acá sí hay un quiebre, ¿no? Capítulo 13, la última cena con el lavatorio de los pies.
capítulos 14, 15 y 16, continúa la última cena, pero con Jesús dando un tremendo discurso, el más largo que recoge ningún evangelio. Y luego el capítulo 17, Jesús, que ha terminado de darles el discurso, como discurso de despedida, el capítulo 17 es una oración de Jesús. Una oración maravillosa, ¿no? Y que toma todo el capítulo 17. Y eso tampoco está en ninguno de los 3 otros evangelios. Miren, hermanos, y gracias, Eni, que nos trajo a esto. Entonces tenemos, y yo les decía, miren, el evangelio según Juan toma más capítulos con la pasión, pero realmente tenemos que el 13, 14, 15, 16 y 17 son 5 capítulos que son de Juan y que no están en los otros 3, pero ni por asomo, ni por asomo, y son valiosísimos. Y luego ya, hermanos, en el capítulo 18, como que la cosa se equipara, porque está el prendimiento de Jesús en Juan, y eso lo encontramos también en Marcos, en Mateo y en Lucas, ¿no? Entonces, para no gastarnos esos capítulos del 13 al 17 en el Evangelio de San Juan, corren solos. Y a partir del capítulo 18 en Juan, encontramos paralelos con Marcos, Mateo y Lucas. ¿No? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. A ver, sobre esto, ¿algún comentario? No, o sea, definitivamente lo que les digo es, no, acá no tiene mucho sentido argumentar, pero en todo caso, reforzar la idea del contenido de estos capítulos. Hermanos, el que no lo ha leído con calma, tiene la oportunidad aquí al próximo jueves. ¿No? Esos capítulos, repito, 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos del Evangelio de San Juan, son únicos y son maravillosos. Y tienen un contenido propio que no encontramos en ninguno de los otros. Y luego, empezando el 18, sí, ¿no? Está el tema de Jesús que es aprendido. Jesús que es tomado prisionero. La traición de Judas y etcétera, ¿no? Sobre esos capítulos. La palabra. Sí, sí, sí. Respecto en el Evangelio de Juan también encuentro una diferencia, porque una vez que lo mataron a Jesús, Jesús les prometió que lo volverían a ver después, por última vez, y luego ya al final de los tiempos. Y así fue, lo mataron a Jesús y luego se apareció entre los discípulos, camino hacia arriba, y camino hacia Maús. Eso también es una gran diferencia con los otros evangelios. La aparición de Jesús después de muerto. No, pero camino de Maús no es en Juan. Emiliano, no, no, no. ¿A dónde está camino de Maús? ¿En qué evangelio? No es en los 4. No es en los 4, no es en Juan. Lucas, creo. Está en Lucas. Lucas. En Lucas está esa. Pero sí, de todas maneras, Emiliano lo que dice tiene razón, porque de una y otra manera las apariciones de Jesús resucitado se dan, ¿no? Y los 4 lo mencionan.
Pero ahí hemos avanzado demasiado, ¿no? Estábamos en... Todavía no hemos pasado ni siquiera la cruz. Yo quería, como terminando el día de hoy, que ya van a ser 9:30, dedicar unos minutitos finales a esos capítulos que les menciono, del 13 al 17 inclusive, y quizá, hermanos, alguno de ustedes pudiera ayudarnos, que no sean mis palabras, que ya los cansa, pero ¿no? Esos capítulos en Juan. Perdón, Manuel, ¿Qué mérito también le damos? acá, perdón, acá también Juan relata la denuncia del traidor, también es bien diferente a los otros evangelistas, porque ahí dice incluso cómo es que sabemos quién es, y él dice: a quien yo le dé un bocado, y él moja un pan, creo, y lo echa, le pone, o sea que es diferente el relato que hace Juan sobre la denuncia del traidor. Sí. Pero no cambia el traidor, o sea, la traición es de Sí, Judas, es el ¿no? mismo traidor, pero la forma como lo descubre es Claro. diferente en el relato de Juan que en el relato de los otros Sí, evangelistas. es cierto, sí. Sí, Lucy. Alguno de ustedes, como les pedía, como para terminar esta reunión, pudiera hacer algún alcance en sus propias palabras del contenido de esos capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, como motivando la lectura de los demás. Les decía, capítulo 13 lo podemos resumir: última cena y gran énfasis al tema del lavatorio de los pies. Capítulos 14, 15 y 16 inclusive son 3 capítulos artificialmente divididos, porque es un solo discurso que podemos conocer como el discurso de despedida de Jesús. Léanlo o vuélvanlo a leer. Miren la cantidad de enseñanza, la cantidad de mensaje. Y luego tenemos el capítulo 17, que ya considera un quiebre, porque ya Jesús terminó su discurso de despedida. Y el capítulo 17 lo que tiene es la oración de Jesús. Es una oración larga y llena de conceptos también. Eso lo vimos con ustedes, y en todo caso esto sirve como repaso y como reforzamiento. Pero Es recuerden una que oración hermosa porque pide al Señor, al Padre, por sus discípulos. Pide ahí que les dé un lugar en donde Él va, que también ellos tengan un lugar, ¿no? Tú me los diste y por eso yo los amé o los amo, ¿no? Es una oración hermosísima, el capítulo 17. y que a veces sí, así es Ana, y muchas veces nosotros cristianos la pasamos por alto. No reparamos. De repente, miren, ya claro, con algunos de ustedes hemos visto esto, pero con mucho detalle, ¿no? Pero igual yo la pregunta abierta y de repente incomoda. Pero, ¿de qué habla Jesús en esta oración? Y lo que De vemos es una oración en 3 partes. Claramente, en la primera parte Jesús pide por él mismo. En la Sí. segunda parte Jesús pide por sus discípulos. Y en la tercera parte Por pide nosotros. por los que vendrán. Y dentro de los que vendrán estamos nosotros hoy. O sea, miren, esta oración, de verdad, léanla. Este capítulo 17 es extraordinario. Jesús pide por él mismo, primera parte, pide por sus discípulos, esos hermanos que han caminado a su lado. Pero en tercer lugar, dentro de la misma oración, pide por los que vendrán luego. Y definitivamente dentro de los que vienen luego estamos nosotros hoy. O sea, Jesús pide por nosotros. Léanlo con esos ojos. Es una maravilla.
Bueno, y con eso quedaríamos listos para continuar el próximo jueves, en el que podremos entrar al tema de la pasión ya propiamente en una comparación entre los cuatro, porque ya desde el capítulo 18 en Juan ya estamos un poco pisando el mismo terreno que con Lucas, Mateo y Marcos. Ven, y se cumplió mi pronóstico, era una intuición, pero es que hoy día no íbamos a agotar el tema. Pero no hay problema, porque estamos en Cuaresma y que estas reuniones sean parte de nuestra preparación para esa Semana Santa. Si podemos dedicar otros jueves y tenemos muchos argumentos y seguimos dándole vueltas y aclarándolo, que sea bienvenido, ¿no? No sé si coincida finalmente, pero si así fuera, sería una bendición de Dios. Y que hablemos de la resurrección para el domingo, ese jueves anterior al domingo de resurrección. Sería una coincidencia maravillosa. Vamos a ver si nos da el tiempo. De repente hablamos de la resurrección antes, pero si fuera así, sería lo máximo, ¿no? Bueno, hermanos, yo les agradezco muchísimo, como siempre, su paciencia y les pido que terminemos esta reunión con una oración final. No sé si alguno pudiera hacerla. Yo la quiero hacer, Manuel Pablo. Quiero Sí, Ana, dar gracias. gracias a Dios, gracias Dios mío, por esta hermosa reunión donde vamos cada día formándonos más, aprendiendo más de nuestra Biblia. Gracias, Padre mío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre María una rosita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Manuel Pablo. Gracias, hermanos. Gracias, Ana.